Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial, pero que hoy es doblemente especial. Haremos un recuento por todo lo que ha acontecido a lo largo de estos varios meses de pandemia de COVID-19. Este caso o este hecho que se registró, o su nacimiento se registró en China y que se fue expandiendo por todo el mundo. Italia, España, Estados Unidos, los epicentros de la enfermedad y por supuesto la llegada del coronavirus a México por ahí a finales de febrero de este año. Acompáñenos pues en esta hora de información de coronavirus, la pandemia. Iniciamos con este resumen del primer bimestre del año 2020. Aún no tocaban las 12 campanadas de bienvenida del 2020 y ya el mundo anunciaba el comienzo de una de las peores catástrofes sanitarias del siglo XXI. Han pasado 12 meses y el planeta sigue enfrentándose a su peor batalla. Está por alcanzar los 100 millones de personas que han sufrido las secuelas de una de las enfermedades más expandible y virulenta. La advertencia de una neumonía desconocida a mediados de diciembre por el Dr. Li Wenliang fue ignorada por el gobierno chino. Incluso le costó seguir con su profesión al ser detenido. Él advertía del nuevo y misterioso virus. El brote del nuevo virus fue identificado por el médico como síndrome agudo respiratorio severo, parecido al coronavirus que había devastado a China años atrás, pero ahora mostraba una patología diferente. El coronavirus inició en un mercado de animales en Wuhan, provincia central de Hubei, en China. Diversas versiones señalan que fue el 27 de diciembre del 2019 cuando el gobierno chino notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre los brotes de neumonía típica sin control. A un año de aquel informe, las secuelas han sido devastadoras en todos los sectores: salud, económico, educativo, social y comunitario. Al cierre de la edición del programa Coronavirus, la pandemia, el número de decesos llegaría a los casi 2 millones en todo el planeta. En el recuento de los daños, la historia de la COVID-19 inicia en diciembre de 2019. 27 de diciembre, las autoridades chinas reportan a la Organización Mundial de la Salud los brotes de neumonía atípica, los cuales ya se venían registrando desde el mes de noviembre. 31 de diciembre informa de un conglomerado de 27 casos del síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. El cuadro clínico de los pacientes era fiebre, disnea y lesiones pulmonares. Después de la notificación, el mercado de marisco de Wuhan fue clausurado y días después China informaba que el virus era identificado como posible etiología de un nuevo coronavirus. Para el 11 de enero, los casos se habían duplicado y se registraba la primera defunción por COVID-19, al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba a los países sobre el modo de detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Al día siguiente, China publica la secuencia genética del virus causante de la COVID-19 y se confirma el primer caso fuera de ese país, en Tailandia. El 30 de enero, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud pública de importancia internacional. 7.818 personas eran confirmadas en todo el mundo, la mayoría en China y en otros 18 países. La evaluación de riesgo en China fue de muy alto y el riesgo mundial como alto. Al llegar febrero, la Organización Mundial de la Salud publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional para ayudar a los estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse de la COVID-19. El segundo mes del año iniciaba con 11.953 casos confirmados y 259 defunciones. La tasa de letalidad mundial era de 2.16%. La mayoría de los casos eran en China y en 23 países de la región América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.
La expansión del virus SARS-CoV-2 fue tan acelerado a partir de este mes que comenzó a concentrarse en los países europeos, siendo el primer epicentro de la epidemia. Al cierre del segundo bimestre del año sumaban en el mundo 85.403 casos de COVID-19 y 2.924 defunciones en 53 países, principalmente en China, Corea y Japón, en donde se identificó la mayoría en un crucero internacional. El cuarto país con mayor número de casos y decesos era Italia. En México, los primeros 2 casos de COVID-19 fueron confirmados el 27 de febrero del 2020. Informó Isaura López Villalobos. Le invito para que me acompañe a recordar aquel ya histórico reporte de nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, cuando nos daba la noticia de que la Organización Mundial de la Salud había declarado que la epidemia de coronavirus se consideraba ya una pandemia. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Un día más de noticias complejas relacionadas con la que ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó, con lo que ha llegado hasta el momento a 118. En estos instantes en el mundo, los casos confirmados han superado los 124.000, mientras que los decesos por esta enfermedad infecciosa son 4.607. El director de la Organización Mundial de la Salud ha adelantado al mundo que es de esperar que el número de casos, de muertes y de países afectados aumente todavía más en los próximos días, mientras que, como se sabe, China acaba de declarar formalmente que el pico de la epidemia allí ha sido superado. Los responsables de la organización, que emite todas las regulaciones internacionales en materia de salud, han dicho que en algún momento hubo niveles de inacción tales que permitieron la propagación incontrolada del virus, pero no han querido nombrar a países específicos, recordando que no es el momento de distribuir culpas, sino de ser solidarios y poner manos a la obra. No obstante, quienes siguen de cerca la evolución del coronavirus desde finales de enero saben que las críticas recaen sobre todo en Italia y en Irán, que en una primera fase no supieron tomar las medidas excepcionales que se requerían para frenar el contagio. En medio de todo esto, la definición de esta situación como una pandemia ha generado todavía más ansiedad en el mundo entero. Aunque la OMS ha repetido una y otra vez que esta decisión no cambia en nada lo que está haciendo desde Ginebra para coordinar los esfuerzos, ni en lo que los países deben hacer para evitar más casos. Está claro que la Organización Mundial de la Salud sabía de antemano que el sentimiento de miedo aumentaría al pasar a llamar a esta situación una pandemia, y por ello consultó con expertos dentro y fuera de la organización antes de decidirse. Y si lo hizo, fue para impulsar a los países a tomar acciones todavía más drásticas de contención. Las evaluaciones que se han hecho coinciden en que dentro de poco otros países sufrirán la situación por la que pasan hoy Irán e Italia, y en menor medida Corea del Sur, pues en este país, como en China, el aumento de casos también ha empezado a ralentizarse de manera significativa. La anterior epidemia declarada por la OMS ocurrió en 2009 y fue por la gripe A, causada por una gripe cuya denominación quizás la audiencia todavía recuerda, H1N1. Ahora mismo, la OMS está convencida de que el coronavirus todavía es controlable, pero que también hay un margen de riesgo grande si los gobiernos no toman en serio esta amenaza. La OMS ha dicho esto porque ha observado, sin identificarlos, que hay países que no están afrontando lo que sucede con el compromiso político necesario. Otros aspectos que han destacado es que se pide decisiones bien reflexionadas que protejan la salud de la gente, pero que al mismo tiempo se valoren los efectos negativos que podrían tener, tanto para las economías como para los derechos humanos. Todo es cuestión de equilibrio aquí, Belén.
Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la epidemia. ¿Qué pasó durante los meses de marzo y abril? Le invito para que me acompañe a escuchar y ver este recuento. En el segundo bimestre del 2020 se agudizaron las medidas para tratar de frenar un virus que avanzaba de manera acelerada por el planeta, dejando ecos en cada país. Marzo y abril fueron meses decisivos tanto para la Organización Mundial de la Salud, instituciones educativas y países para establecer medidas de protección a la salud, de información y de contención. Ante el creciente ritmo y la poca información sobre la enfermedad coronaria, la Universidad de Guadalajara, reconocida a nivel mundial, abre sus micrófonos y cámaras televisivas para informar sobre la COVID-19. El 2 de marzo surge el programa Coronavirus, la epidemia, en donde especialistas en diferentes áreas de ciencias de la salud comenzaron a abordar de forma holística sobre las consecuencias del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. El Comité de Taxonomía Internacional de Virología le denominó SARS-CoV-2 y a este virus que causa una enfermedad que es muy similar a las primeras, a la enfermedad se le denomina COVID-19. Y esta enfermedad, bueno, hasta el momento, hasta estas horas, ha causado ya 89.100 casos de pacientes infectados, el 97% en China, y ha afectado ya más de 65 países, generando cerca de 3.050 muertes. En tiempo récord se logró determinar la constitución genómica de este virus. En escasos 30 días, el Centro para Control de Enfermedades de China tenía prácticamente el banco genómico de este patógeno, lo compartió a todo el mundo y en ese tiempo récord se pudo identificar que este nuevo virus, conocido como CoV-SARS-2 y que causa esta nueva enfermedad COVID-19, comparte un 85% de la característica genómica que tuvo el SARS. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunciaba que la COVID-19 pasaba de epidemia a pandemia por los más de 100.000 casos confirmados. En el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud para el programa Coronavirus, la periodista Isabel Saco informaba sobre la declaratoria. Un día más de noticias complejas relacionadas con la que ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó, con lo que ha llegado hasta el momento a 118. En un enlace a países europeos, primer epicentro de la pandemia, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, emitía las medidas para apoyar a las familias durante la epidemia. En tercer lugar, vamos a garantizar en todo momento el suministro de medicamentos y de todo el material necesario para la protección frente al virus a precios asequibles. Ayer mismo entró en vigor la norma por la que hemos procedido a la compra centralizada de este material por parte de la Administración General del Estado. Mientras que la pandemia se movilizaba rápidamente por cada rincón del planeta, los gobiernos establecían medidas para garantizar la protección a la salud y aplicaron medidas de contención como cuarentena, distanciamiento, aislamiento social y limitaciones de circulación con consecuencias económicas devastadoras. El economista Dr. Antonio Sánchez Sierra mencionaba parte del panorama que se vivía en el mes de abril con la pandemia de COVID-19. Jamás se previó una situación de este tipo y sobre todo ni los países más desarrollados previeron, y dentro de las planeaciones financieras y dentro de los programas a largo plazo, no hay una sola nación hasta ahorita de lo que he documentado que haya previsto o tener un fondo de contingencias para una crisis sanitaria como esta de dimensiones
exagerada la palabra, pero sí son catastróficas. Y en salud, una de las mayores crisis que ha hecho eco ha sido la muerte materna mundial. La ginecóloga Elizabeth Ulloa advertía en abril sobre las consecuencias que la COVID-19 tendría a este sector. Por ende, en este momento no hay alguna complicación referida por coronavirus o reportada, pero yo no lo dejaría simplemente donde, como no existen reportes, no va a pasar nada y debemos de bajar la guardia. Definitivamente no. El embarazo, por ende, es un estado de inmunosupresión, que es un estado donde baja su sistema inmunológico, por ende la mujer embarazada tiene que estar bajo vigilancia y con totalmente las medidas de prevención para no contraer el virus. El avance del virus en el primer cuatrimestre aceleró la carrera, si bien para encontrar una vacuna y en un tratamiento para atender a los pacientes con COVID-19, en la cuestión económica, educativa, deportiva y social, no fue igual. Las puertas se cerraron y actualmente están medio abiertas, todo para tratar de contener a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más de este recuento anual del programa Coronavirus, la pandemia. Le decíamos que fue en China donde se registró, al menos de manera oficial, el primer caso de una persona infectada por un nuevo coronavirus, conocido entonces y conocido a lo largo de todo este tiempo como el virus del SARS-CoV-2. Nuestro compañero Jesús Triana, corresponsal de la agencia EFE en China, nos acompaña precisamente y nos presenta el siguiente reporte. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues China empieza a atisbar la luz al final del largo túnel del coronavirus, aunque si bien ese final queda aún lejos, las últimas cifras oficiales dan lugar a cierto optimismo, como si hubieran colocado alguna farola en el túnel. Llevamos varios días consecutivos en los que la Comisión Nacional de Sanidad de China anuncia mínimos de nuevos contagiados. En el último recuento han sido 19 nuevos infectados, la cifra más baja desde enero. Quizá para dar una sensación de normalidad, de mejoría, este martes el presidente chino Xi Jinping ha viajado a Wuhan, la cuna del virus, y en cuarentena desde enero. No obstante, las estrictas restricciones solo se han empezado a levantar en algunos puntos del país y muy poco a poco. En la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, en los últimos días 2 ciudades han eliminado controles municipales que impedían la circulación de personas y mercancías en las propias urbes, pero solo después de pasar varias semanas sin registrar un solo nuevo positivo. En Pekín, por ejemplo, ni asomo de relajación. Ahora mismo en China hay más de 3.000 muertos entre los 80.000 contagios diagnosticados hasta la fecha, de los cuales unos 20.000 siguen activos. También hay que destacar que China está intentando un equilibrismo complicado entre querer contener el virus y que no se congele la economía. Los últimos indicadores económicos han mostrado un frenazo importante, como la caída de casi el 10% interanual del comercio exterior. Así que se da una situación contradictoria entre apremiar a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo y las medidas de prevención contra el virus. Muchas empresas, por ejemplo, se han quejado ya de que estas mismas restricciones les impiden operar con una mínima normalidad, como a la hora de transportar mercancías o lograr sus materias primas. En cualquier caso, aunque no afloje las medidas, China quiere pensar que lo peor ha pasado ya. Reportó desde China para el programa Coronavirus, la epidemia, Javier Triana. Continuamos con este recuento anual. Acompáñenme a escuchar y ver qué ocurrió durante los meses de mayo y junio. Las consecuencias del confinamiento en los primeros meses del año se manifestaron claramente durante mayo. Por ejemplo, las repercusiones mentales. Incluso la Organización Mundial de la Salud advertía sobre un incremento ya en los suicidios y en los trastornos mentales, así como el incremento en las adicciones y hasta estrés postraumático, explica la psicóloga Norma Rubalcaba. Lo que ha reportado la población pues son sintomatologías asociadas a depresión, ansiedad, trastornos del sueño, por ejemplo, que eso es lo que hemos estado viendo de manera común, y potencialmente estamos esperando también casos de estrés postraumático ante la crisis conforme se vaya
pues cuando este proceso vaya finalizando, es muy probable que vayamos a encontrar también este tipo de casos, pero ahorita sintomatología asociada a ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Ya en este mes de mayo se hablaba de las reinfecciones y de la posibilidad de que la inmunidad al enfermar por COVID-19 tuviera una corta duración de solo 3 meses. También se hablaba ya de la carrera por las vacunas en el mundo. El mes de mayo cerró como el de mayor número de contagios. Se registraron 9.930 en México. En junio, Brasil aceptaba que se probara la vacuna de Oxford contra la COVID-19 en ese país. Además, se comenzaron a publicar varios estudios en donde se demostraba que el coronavirus no solo producía la inflamación de los pulmones, sino también provocaba serios daños en el cerebro, piel y otros sistemas, explicó el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Las manifestaciones neurológicas, ahí particularmente me quiero detener porque en Nueva York se empezaron a ver un sinnúmero de casos de pacientes que desarrollaron enfermedad vascular cerebral tipo trombótica. Esta enfermedad cerebrovascular se piensa que ocurrió por lo siguiente. Recordemos que el receptor para el virus, del que hemos hablado muchísimas veces, este receptor se encuentra no solamente en las células del árbol respiratorio, se encuentra también en el sistema nervioso central, se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra en el corazón, se encuentra en los riñones, se encuentra en el aparato gastrointestinal. México llegó el 30 de junio a 27.769 muertes por COVID-19, con 226.089 casos de contagios confirmados de coronavirus. Y a decir del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la pandemia por coronavirus en México se encontraba en su punto más alto. Informó Rocío López Fonseca. Avanzábamos en el tiempo y esta pandemia también crecía, no daba tregua y no da tregua. ¿Qué sucedió en los meses de julio y agosto? Acompáñame a ver el siguiente reporte. La Organización Mundial de la Salud realizó una reunión tras 6 meses de haber declarado alerta mundial por el coronavirus en el mes de julio. El director de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró que la pandemia es una crisis de salud que se da una vez en un siglo y cuyos efectos se sentirán en las próximas décadas. Además, la Organización Panamericana de la Salud lanzaba una alerta epidemiológica por la presencia en la región de las Américas del dengue. La epidemióloga Marina Casten Monjes detalla los síntomas de ambas enfermedades. Comparten los mismos síntomas, ¿sí? A excepción de la tos. Todos presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, puede presentarse diarrea, puede presentarse mareo en las dos enfermedades. En COVID puede presentarse tos. Hemos tenido casos que no han tenido tos y que son COVID positivos. La región de las Américas se posicionaba ya como el nuevo epicentro de la pandemia, al registrar más de 4.822.100 casos. Durante el mes de agosto se comenzó la discusión del regreso o no a clases presenciales del nuevo ciclo escolar en el mundo. Muchos países sí lo hicieron, mientras se discutía la pertinencia de hacerlo o no, explicó el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. El primer factor que se debe considerar, Belén, es qué tan intensa está la transmisión de la enfermedad a nivel comunitario. Si la enfermedad sigue con mucha intensidad, como es el caso de México y la mayor parte de países en América Latina, entonces no hay condiciones de retorno de manera presencial, como en este momento. Segundo, cuando la curva epidemiológica esté en descenso y exista factores que dan evidencia de que está bajo control y que el riesgo de un rebrote o una segunda ola pandémica no se presentará o el riesgo es menor, ahí están dadas las condiciones para que ocurra un retorno presencial o híbrido. ¿Por qué digo que híbrido? Bueno, porque uno de los factores considerados en los protocolos de retorno a actividades escolares presenciales es precisamente tener grupos
con menos alumnos para que la distancia entre persona y persona esté asegurada. Por eso entonces la modalidad híbrida daría esa posibilidad. El mes de agosto, Estados Unidos superó los 6 millones de casos de coronavirus y México se ubicaba como el cuarto país de Latinoamérica, con el mayor número de casos, detrás de Brasil, Perú y Colombia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Informó Rocío López Fonseca. Pieza fundamental en este programa de coronavirus, la pandemia, sin duda alguna, ha sido la presencia, el acompañamiento y el conocimiento del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, queremos aprovechar en este recuento anual pues para agradecer también su presencia, agradecer que nos haya acompañado y que haya resuelto muchas de las dudas y de las inquietudes que el auditorio ha estado planteando a lo largo de todos estos meses. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Belén. Para mí ha sido un honor, es un honor participar en este extraordinario programa, un programa internacional que considero de gran impacto, y el colaborar con un maravilloso equipo de trabajo del que tú formas parte fundamental, medular, pues ha sido muy, muy gratificante. Y poder servirle a la sociedad, a la comunidad, con información que he considerado en su momento importante, porque ha estado sustentada en publicaciones científicas académicas de mucha ortodoxia metodológica, y bueno, eso es lo que un programa de esta naturaleza, este programa, ha pretendido a lo largo de estos meses. Así es, doctor. Así es que es un placer. No, al contrario, doctor, porque estamos cumpliendo con el objetivo inicial planteado de ofrecer a nuestra audiencia un programa basado en la ciencia, en el conocimiento, en la expertise de quienes realmente se han dedicado o han dedicado su vida al estudio, en este caso, de los patógenos, que es el tema central que nos ha ocupado a lo largo de estos meses. Uno de ellos, el nuevo coronavirus, conocido como el SARS-CoV-2, doctor. ¿Cómo recuerda aquellos primeros meses cuando apenas se dio a conocer este nuevo coronavirus? Fíjate, Belén, que exactamente un 4 de enero del 2020, yo reviso con frecuencia, casi de forma cotidiana, las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, y me encuentro con una nota que me impacta sobre un posible nuevo virus, coronavirus, que está generando neumonías atípicas en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China. Ese 5 de enero habían ocurrido alrededor de 50 casos, según recuerdo, y al día siguiente recibo una llamada telefónica, por cierto, de Rocío López Fonseca, y me invita a un programa radiofónico para hablar de algunos temas de salud de actualidad, y ahí comentamos que existe esta publicación y que por qué no hablamos al respecto. Bueno, es el primer momento en el que yo recuerdo haberme impactado, porque advierto lo que puede venir en los próximos meses, en virtud de que los coronavirus son patógenos de muy alta transmisión por vía respiratoria, y en virtud de que en una población tan densa como la población de China, esto puede crecer de manera muy rápida, de manera estrepitosa. También identifico que los primeros casos habían ocurrido desde diciembre y que ya la Organización Mundial de la Salud había enviado a un equipo de trabajo precisamente a Wuhan con propósitos de establecer algunas medidas de control sanitario junto con las autoridades de China. 57 casos iban en ese momento, exclusivamente en China. Y luego
identificamos retrospectivamente que no fue en diciembre que ocurrieron los primeros casos, sino realmente en noviembre, Belén, en esa misma ciudad. Desde mediados de noviembre, si mal no recuerdo, el 17 de noviembre se identificó el primer caso realmente, y ese parece ser el primer caso aceptado a nivel internacional. Lo que siguió con el transcurso de los meses es lo que tú perfectamente acabas de señalar, cómo empezaron a ocurrir diferentes epicentros de la enfermedad. China, Hubei, Wuhan específicamente, luego Europa y en particular Italia, España, Francia, luego los Estados Unidos, probablemente ahí con una también sede importante de casos, Brasil, que igual no con tanta intensidad que los Estados Unidos, pero se constituyó también un epicentro latinoamericano, y bueno, a lo largo de los meses hasta llegar pues prácticamente a alrededor de 80 millones de casos que se han confirmado en el mundo hasta este momento, pero que posiblemente hay muchos más por motivo de los asintomáticos o de los pacientes que tuvieron pocos síntomas y no tuvieron un diagnóstico definitivo de COVID-19. Doctor, los primeros epicentros caían en países desarrollados, en países ricos, en países donde creíamos que los sistemas de salud estaban fuertes, y lo que esta pandemia nos vino a enseñar es que no hay un solo sistema de salud en el mundo que pueda resistir una pandemia de este tipo. Importante. Con esto, doctor, si le parece, regresamos después de la pausa. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, en esta ocasión haciendo un recuento de lo que ha pasado a lo largo de todos estos meses desde que se conoció el primer caso de un hombre infectado por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, un hecho que, de acuerdo a lo que se nos dijo en un principio, pues había ocurrido precisamente en China, en Wuhan, China. Pero siguiendo con este recorrido, vamos a ver lo que ocurría en los meses de septiembre y octubre. El 9 de septiembre, cuando el mundo registraba 27 millones de casos y 894,000 defunciones a causa de la COVID-19, hubo un alto en los ensayos clínicos de la vacuna por un caso de mielitis adversa. AstraZeneca suspendió los ensayos en las fases finales de la vacuna contra COVID-19. Esto luego de que detectaron que una de las personas que participaba dentro del grupo de ensayos clínicos manifestó reacciones adversas. Mientras, el virus demostraría su poder destructivo al dejar no solo secuelas en los pulmones. Las secuelas pulmonares en COVID-19 están resultando ser muy frecuentes. La estimación es que hasta 30% de los pacientes graves o críticos que estuvieron en hospitalización podrían quedar con fibrosis pulmonar. Las naciones, los sistemas de salud deben estar preparados ante la posibilidad de requerirse trasplantes pulmonares, pero no solo trasplantes pulmonares. Ya entradas las segundas olas en Europa, la Organización Mundial de la Salud advirtió que nuevamente surgió la idea de inmunidad colectiva, pero nunca en la historia se ha recurrido a una estrategia tal, y menos en pandemia. Para el 25 de octubre se reanudó el ensayo clínico de AstraZeneca, pero al cierre del 10º mes, el mundo ya contabilizaba 45 millones de personas contagiadas y las pérdidas humanas ya habían rebasado el millón. Eran 1.185.000. En un principio teníamos
letalidades muy altas, incluso hubo días que alcanzábamos el 100% de letalidad. Hoy afortunadamente estas han bajado de manera importante, tenemos una letalidad de apenas el 11%, o sea, un 90% de los pacientes que llegan a nuestros hospitales salen vivos a pesar de todas las complicaciones que puedan tener. Con la cercanía del invierno, ahora el temor era un nuevo repunte debido a que en días fríos aumentan las enfermedades respiratorias, informó Elizabeth Ortiz. Italia sorprendía al mundo al convertirse en uno de los grandes epicentros de esta pandemia, solo después de China, donde había nacido este coronavirus. Nuestra compañera Virginia Hebrero, que ha sido también una pieza muy importante a lo largo de todos estos meses, nos contaba así lo que entonces ocurría. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues sí, los casos de coronavirus en Italia se siguen extendiendo, donde ya hay 41 fallecidos y casi 1.700 contagiados. Lombardía en el norte es la región más afectada, con más de 1.000 de los casos, y también la mayoría de los fallecimientos han ocurrido ahí. El propio gobierno regional se tiene que hacer la prueba de detección del virus, ya que uno de sus miembros, el consejero de Desarrollo Económico, ha dado positivo. El consejero de Bienestar de Lombardía, Giulio Galera, lanzó un llamamiento para que los mayores de 65 años en las próximas 2 o 3 semanas salgan lo menos posible de sus casas, ya que la patología sabemos que es especialmente grave para las personas de más edad. En la capital de esta región, en Milán, sin embargo, intentan volver a la normalidad y el Duomo, la catedral milanesa, ha reabierto sus puertas este lunes, aunque con algunas restricciones para evitar aglomeraciones, como que entre la gente en pequeños grupos. Luego el gobierno italiano firmó un nuevo decreto por el que ha prorrogado el cierre de comercios, museos, escuelas en la llamada zona roja, que son los municipios que están en cuarentena por el coronavirus. Además, hoy se informó de un primer caso de contagio en Roma, que aparte de aquella pareja de turistas chinos que se infectó hace 3 semanas y que ya están curados, y es un policía que ha dado positivo, pero que se ha descubierto que tiene un vínculo epidemiológico con Lombardía. Y por otra parte están también aislados por precaución los religiosos de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, que ha cerrado ayer también después de que un cura que volvió a Francia diera positivo allí. Y, entre tanto, se ha publicado hoy los datos del PIB de Italia en estos momentos difíciles, y es un momento muy delicado porque el coronavirus ha afectado especialmente a las regiones del norte, que son las más ricas y productivas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente de estos epicentros, ya lo decía usted, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, grandes economías, países sólidos, fuertes, pero que no pudieron al menos embatir o combatir con éxito durante esta primera etapa a la pandemia de COVID-19. Sí, lamentablemente, Belén, muchos de estos países fueron rebasados y lo han seguido siendo muchos países en el mundo. Hemos visto escenas muy tristes, muy lamentables, de personas que no encuentran un hospital para atender un COVID grave o crítico, tienen que hacer un peregrinar por diferentes instituciones hasta que finalmente logran algún espacio, pero durante ese trayecto muchos pacientes a nivel mundial se han deteriorado, muchos pacientes han perdido la vida en trayectos, en el automóvil, en la vía pública, precisamente por no encontrar oportunamente un sitio para la atención. Esto nos debe llevar a múltiples reflexiones. La primera de ellas es: los sistemas de salud, incluso de los países de altos ingresos, ¿están preparados para una contingencia sanitaria tan grave como la que estamos viviendo por COVID-19? Los sistemas de salud tienen suficiente número de camas, hospitales, camas de terapia intensiva, tienen suficiente personal para enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Recordemos que en muchos países los sistemas de salud están ya de antemano
rebasados por las patologías crónico-degenerativas que afectan a su población. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del árbol respiratorio, que sus complicaciones de suyo tienen saturados a los hospitales. Llega una pandemia de esta magnitud y bueno, pues da al traste con las capacidades instaladas y con la capacidad incluso del propio personal de la salud para atender una pandemia de esta magnitud. Creo que en el recuento también hay que considerar el heroísmo con que ha trabajado el personal de la salud en todo el mundo, frecuentemente sin contar con los suficientes insumos, con el suficiente equipamiento, rebasados frecuentemente por la carga de trabajo durante una jornada, durante una guardia, con ese espíritu de servicio que le ha caracterizado al personal de la salud y que, si bien en la mayor parte del mundo y en la mayor parte de los momentos han tenido gestos de simpatía y reconocimiento por parte de la sociedad, también lamentablemente ha habido otros momentos en los que el personal de la salud ha sufrido rechazo por algunas personas que, mal informadas, consideran o consideraron en su momento que el personal de la salud era un vehículo de transmisión para los demás, para la comunidad. Y vimos escenas muy lamentables en algunos países en donde hasta agresiones llegó a recibir el personal de la salud, pero creo que en un primer momento en este programa de recuento, pues no menos que reconocer el heroísmo y la entrega, la dedicación de los profesionales sanitarios en todo el mundo que han enfrentado esta pandemia. Y entonces también la petición a la sociedad para que colabore fuertemente protegiéndose, porque con esto también le ayuda al personal sanitario. Doctor, tocó usted una fibra esencial también en esta pandemia, el personal médico, que no solamente ha desempeñado una función heroica, porque a veces con muy poco han hecho muchísimo, de una manera desinteresada e incluso comprometiendo su propia vida. Regresando a la pausa, doctor, vamos a hablar también de cómo esta pandemia vino a cambiar los protocolos sanitarios del personal médico, pero también de la humanidad, cómo trastocó a todo un mundo esta pandemia de COVID-19. Con esto regresamos. Claro que sí, después de la pausa. Hacemos una muy breve pausa y regresamos. Continuamos en este recuento anual de lo que ha sido esta pandemia de COVID-19 en el mundo, un programa que hemos dedicado precisamente a seguir la pista, el día a día, el minuto a minuto de lo que ha ocurrido desde que se conoció el primer caso de COVID-19 en el mundo. Acompáñenme a ver y a recordar lo que sucedía en los meses de noviembre y lo que ha ocurrido a lo largo del mes de diciembre. En noviembre, el virus nuevamente puso de rodillas a Europa. Algunos países tuvieron que aplicar medidas drásticas de confinamiento, aunque esta vez más focalizadas. Ordenaron restricciones en restaurantes, bares y lugares de reunión nuevamente para contener los contagios. Fue el caso de España, Francia o Austria. El virus seguía con sus crueles lecciones. La reinfección ha sido la sombra de la COVID en toda la pandemia. En la actualidad, la estimación es que hay alrededor de 100 personas investigándose. No es que existan solo 100 personas con reinfección, pero sí 100 personas investigándose. El virus alcanzó a más de 50 millones de personas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Mi opinión
es que aunque conocemos las medidas para protegernos de SARS-CoV-2, las hemos adoptado intermitentemente, algunas las hemos adoptado de forma insuficiente y a lo largo de los meses también algunas considero que se han tomado de forma tardía. Hans Klug, director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, tradujo así la situación en ese periodo. Una persona moría cada 17 segundos por COVID-19 en la región. Luego, David Navarro, el enviado de la OMS, advirtió entonces que podría haber una tercera ola de infecciones. Pero a partir del 1 de diciembre, el mundo vería, ahora sí, una pequeña luz al final del túnel. Reino Unido daba luz verde a la vacuna de Pfizer. El 8 de diciembre, la imagen de Maggie Keenan, una mujer de 90 años, circuló por el mundo al ser la primera en recibir el biológico. La noticia hoy en el mundo es la vacunación que ha iniciado ya en el Reino Unido. Ha sido una mujer de 90 años, la primera persona en el mundo en ser vacunada contra COVID-19. Poco después, el Reino Unido recomendó no aplicarla en personas alérgicas ante eventos adversos en un par de casos. No hay vacunas 100% seguras, hay eventos adversos, menores la mayor parte de ellos, mayores en una proporción de 1 en cada 10,000 biológicos, y aún con las vacunas que tienen años de haberse desarrollado y con las que tenemos mucha experiencia, ¿no? Luego, Bahrein, Canadá, México y Estados Unidos también aprobaron el biológico de Pfizer. Sanofi y el británico GSK anunciaron que su vacuna no estaría lista a comienzos del segundo semestre de 2021, sino hasta finales de año. Además, AstraZeneca confirmó que comenzaría a investigar la combinación de su vacuna contra la COVID-19 en combinación con el biológico Sputnik V, informó Elizabeth Ortiz. Nueva York se convertía también en uno de los grandes epicentros de esta pandemia por COVID-19. Nuestra compañera Ruth Hernández así nos presentaba estos primeros reportes desde Nueva York. En Nueva York es que finalmente llegó el barco Hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos que salió el sábado de Norfolk, Virginia, para aliviar la sobrecarga de los hospitales que batallan por atender el mayor número posible de pacientes del virus. El hospital tiene 1,000 camas, 12 quirófanos, una tripulación de 1,200 personas entre médicos, enfermeras, técnicos y marineros, y será para atender pacientes no relacionados con el COVID-19 que ya han detectado para hoy sobrepasará las 60,000 contagios y ya son confirman 1,000 muertes. El domingo lo terminamos con 59,513 contagios, 965 muertes, 98 de ellas el mismo domingo. La mitad de estos casos, como ustedes saben, es en la ciudad, que es el epicentro de todo esto en Nueva York, es el más golpeado, según el alcalde Bill de Blasio, quien ha señalado, y esto es muy grave, que solamente suplementos médicos hasta el 5 de abril, y ha pedido de urgencia 400 ventiladores, que es aquí lo más buscado, como dice el gobernador, lo buscan por todo el mundo, y se lo ha pedido con urgencia al presidente Trump. A este hospital se va a sumar también el que se instaló en el centro de convenciones Javits Center en Manhattan, con 1,000 camas, y otras 68 camas van a estar disponibles en unas carpas colocadas en el famoso Parque Central de Manhattan para aliviar también al Hospital Montesinaí con los pacientes, y estos van a comenzar a operar mañana, ambos nuevos hospitales, y el Buque también. Este hospital en el Parque Central va a contar con una unidad de cuidado intensivo especializada en problemas respiratorios y con médicos y enfermeras expertos en enfermedades infecciosas, según ha dicho el médico que atiende este centro. Como ustedes ya saben, Nueva York está trabajando contra el reloj para tratar de ampliar su capacidad hospitalaria ante el aluvión de enfermos del COVID-19 que ya han comenzado a llegar a los centros y que se espera que se multipliquen en los próximos días. Según el gobernador Andrew Cuomo, en unos 15 días más o menos estaremos alcanzando el pico, que es el máximo de los casos. También, a la par con esto, el gobernador ha dicho que la esencial está en 140,000 camas, 30,000 ventiladores. Además, se pondrán en marcha otros 4 centros temporales de emergencia en 4 condados de la ciudad, que son Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx,
con lo que los 5 distritos de la ciudad van a estar cubiertos con la necesidad de camas que hay. Esto es permanente y también saben que hemos venido de un fin de semana de tensiones, cuando Trump consideró cerrar, poner en ventana a todo el mundo, obligada a Nueva York, New Jersey, Connecticut, pero finalmente ya esto se ha resuelto y todo sigue por lo menos tratando de estar en marcha. También fue muy crítico la situación con Rhode Island, que quería poner en cuarentena solamente a la gente de Nueva York, y esto finalmente ya será para todos los que entren a ese estado. Otra cosa lamentable también es que hay cerca de 900 agentes de la policía que han dado positivos al COVID y casi 5.000 están de baja, según informó el propio jefe de la policía. El domingo y el cierre de todos los comercios esenciales se extendió hasta el 15 de abril. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, decíamos ya, esta pandemia que nos colocó en un contexto distinto, vino a cambiar los protocolos, la manera de actuar del personal médico dentro de las unidades médicas, y a la población también nos recordó que no somos inmunes ante ningún virus ni tampoco ninguna bacteria. Se acuñó, doctor, lo que hoy se conoce como la nueva normalidad. Pues sí, Belén. Un término que trajo consigo la necesidad de readaptar nuestra forma de convivir cotidiana, porque esta nueva normalidad implicaba, número uno, reducir la movilidad social, reducir la salida de nuestra casa al máximo posible, hacerlo casi exclusivamente para situaciones impostergables o para actividades esenciales. El uso de cubrebocas, que fue tan controvertido por parte de incluso autoridades gubernamentales, en momentos en los países hasta motivo de discusión con científicos y académicos que ya tenían muy claro los estudios en donde se demostraba la utilidad del uso generalizado de cubrebocas. Y algo muy importante, el procurar guardar una distancia de por lo menos 1.8 metros entre persona y persona, y todo el impacto, además económico, que trajo la pandemia con motivo del cierre de actividades comerciales, económicas, no esenciales, en diferentes momentos, en diferentes regiones del mundo. Yo creo, Belén, que esta nueva normalidad no podemos menos que considerarla estrictamente necesaria, y que en virtud de lo intenso que ha seguido la pandemia en todo el mundo, va a ser una forma de convivencia durante mucho tiempo más, hasta tener generalizada la vacuna y hasta tener tratamientos eficaces contra esta nueva enfermedad. Y en el impacto económico, 7% de contracción de la economía global, que posiblemente prevalezca todavía durante un año y posiblemente más tiempo. Un impacto económico sin precedentes con alguna otra epidemia o pandemia en el mundo. Doctor, una hora ha sido insuficiente para recapitular de todo lo que ha ocasionado y provocado este nuevo coronavirus. Este ha sido simplemente un recuento de lo que hasta ahora ha acontecido y que aquí le hemos presentado a nuestra audiencia. Esto no ha terminado. La pandemia hoy está más viva que nunca, incluso en varios países donde ya han pasado una segunda ola, y pues solamente invitar a nuestra audiencia a que se siga cuidando, y decir también que este programa pues seguirá en las transmisiones y en las emisiones que tenga que seguir para seguir apoyando a la población con información clara y oportuna. Doctor, muchas gracias y un honor como siempre. Un honor para mí, Belén. Muchísimas gracias. Un placer compartir contigo esta mesa a lo largo de estos meses.
y los que vienen, doctor. Y los que vienen. Que esperemos no sean muchos por el bien de la humanidad. Efectivamente, que no sean muchos por ya no ser necesarios. Así es. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén. Nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de todos estos meses e invitarle para que nos siga sintonizando en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hasta la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.